Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Ana, una mujer negra con 8 meses de embarazo, condujo sola al hospital con un dolor creciente que se irradiaba desde la parte baja de la espalda, una señal alarmante de las complicaciones que había estado experimentando durante varias semanas. Sus manos apretadas sobre el volante delataban su ansiedad, mientras que su respiración se hacía cada vez más entrecortada. Intentó mantener la concentración, pero la preocupación por la salud de su bebé la abrumaba. Cada contracción, más intensa que la anterior, le recordaba la fragilidad de la situación. El camino por delante parecía interminable, cada semáforo en rojo o cada desaceleración aumentaba su nerviosismo. Siempre había sido fuerte, afrontando los desafíos de la vida con determinación, pero ahora una oleada de miedo la invadía. Su esposo la había tranquilizado esa mañana, recordándole que mantuviera la confianza, pero esas palabras ahora parecían lejanas ante la inminente emergencia. La ansiedad la inundaba con cada kilómetro, su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo de que el tiempo ya no estuviera de su lado. Se imaginó a su bebé, preguntándose si todo estaría bien, rezando por llegar a tiempo. La suave música de la radio parecía incongruente con la intensidad de sus pensamientos. El camino le resultaba familiar, pero en ese momento, se sentía extraño, casi hostil. Podía sentir las miradas de los demás conductores, indiferentes a su situación, mientras su mundo se sumía en la incertidumbre. De repente, las estridentes sirenas de un coche patrulla rompieron el silencio en la cabina de Ana, llenando el aire de una tensión repentina e inesperada. Se le encogió el corazón al mirar por el retrovisor. Detrás de ella, un coche patrulla con luces intermitentes la seguía de cerca. Ana sintió que se le cortaba la respiración. ¿Por qué la perseguían? No iba a exceso de velocidad, respetaba el límite de velocidad y no había infringido ninguna norma de tráfico. Nada en su forma de conducir debería haber llamado la atención de la policía. Sin embargo, allí estaban, y eso solo podía significar una cosa: tenía que parar. Su primera reacción fue de confusión. ¿Por qué ahora, cuando ella luchaba con el creciente dolor de espalda, cuando la ansiedad por la salud de su bebé la abrumaba? La idea de tener que interactuar con la policía en ese preciso momento le parecía insoportable. Pero pronto, la confusión dio paso a una oleada de intensa ansiedad. Como mujer negra, sabía muy bien que cualquier interacción con las fuerzas del orden podía tomar un giro impredecible, incluso peligroso, incluso si no tenía nada que ocultar. Había oído historias, relatos escalofriantes de paradas de tráfico que se convertían en tragedias, simplemente por una mirada, un malentendido o, peor aún, por un simple prejuicio. Echó un vistazo rápido a su vientre redondeado, donde su bebé seguía moviéndose suavemente. No estaba sola. Tenía que protegerse no solo a sí misma, sino también a la vida que llevaba dentro. La tensión en sus hombros aumentaba mientras buscaba un lugar para aparcar en el arcén, luchando por mantener la calma. Sus manos, que momentos antes habían estado apretadas sobre el volante por el dolor, ahora temblaban ligeramente de miedo. Las sirenas seguían aullando tras ella, casi asfixiándola. Todo su cuerpo estaba en alerta, cada fibra de su ser le gritaba que tuviera cuidado. Sabía que un error, un movimiento malinterpretado, podría cambiar el curso de la situación. Respirando hondo, se repitió: mantén la calma, haz exactamente lo que te digan. No hagas nada brusco. Pero otro pensamiento, aún más opresivo, la asaltó: ¿y si algo salía mal? ¿Y si esta prueba se convertía en una de esas historias aterradoras que había visto en las noticias? Respirando hondo, Ana se obligó a obedecer a pesar del miedo paralizante. Lentamente, maniobró su coche hasta el arcén, con las manos aún temblorosas en el volante. Las sirenas finalmente cesaron, pero su eco aún resonaba en su cabeza, amplificando su inquietud. Esperó, con el corazón latiendo con fuerza, mientras un oficial con uniforme impecable se acercaba a su ventanilla. Su rostro era duro, inexpresivo, carente de emoción. En su pecho, bordado en mayúsculas, estaba su nombre. Herrero. Ana buscó desesperadamente una señal de humanidad en sus ojos, pero no encontró nada. Con voz seca, sin el menor esfuerzo por disimular su tono autoritario, el agente Smith le pidió sus papeles. Ana, con manos temblorosas, rebuscó en su bolso. El estrés, sumado al dolor de espalda, hacía que cada movimiento fuera doloroso. Finalmente, entregó sus papeles,
con la voz quebrada por la angustia mientras intentaba explicar la situación. Tengo 8 meses de embarazo. Tengo que ir urgentemente al hospital. Tengo complicaciones, balbuceó, esperando que él comprendiera la urgencia y la dejara ir rápido. Pero no había ni un atisbo de comprensión en los ojos de Smith. Permaneció impasible, como si no hubiera oído ni una palabra de lo que acababa de decir. Sin una palabra de empatía, le ordenó que saliera del coche. Ana sintió un escalofrío gélido recorrerle la espalda. Su mente empezó a dar vueltas, incapaz de comprender por qué él actuaba con tanta insensibilidad. ¿Por qué no veía que ella estaba en apuros? ¿Que cada segundo que pasaba allí era demasiado para su bebé? Intentó mantener la calma, evitar que el pánico la dominara. Pero la ansiedad aumentaba, implacable, mientras luchaba por desabrocharse el cinturón de seguridad. Salir del coche parecía una tortura, cada movimiento empeoraba el dolor punzante en la espalda. Salió con dificultad, con una mano instintivamente apoyada en su vientre redondeado. No pueden ser tan insensibles, pensó en silencio, mientras la ansiedad le revolvía el estómago. Tengo que ir al hospital, por favor, susurró con voz suplicante, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Pero Smith permaneció imperturbable. Su rostro permaneció tan frío como la noche que caía a su alrededor. Para él, Ana era solo otro conductor al que detener, un obstáculo en su camino. Los segundos se alargaban, y cada instante de indiferencia de la gente abría un abismo de incomprensión entre ellos. Ana se incorporó como pudo, el peso del estómago hacía cada movimiento más doloroso. La presión física se mezclaba con el miedo que la atenazaba. La angustia de no ser creída, de no ser vista como quien era, una mujer en apuros, una madre no nacida en peligro, se estaba convirtiendo en desesperación. En ese preciso instante, lo único que deseaba era que la dejaran seguir su camino, que le dieran la oportunidad de proteger la vida que llevaba dentro. Pero todo en los ojos del oficial Smith le decía que la compasión no estaba en la agenda esa noche. Smith ignoró por completo sus súplicas, con el rostro impasible e indiferente. Sus movimientos bruscos, sin consideración por su condición, la obligaron a moverse a pesar del dolor visible en su rostro. Ana, desconcertada, sintió una mezcla de pánico e incomprensión. ¿Por qué actuaba con tanta crueldad? ¿Por qué se negaba a comprender que cada minuto contaba para ella y su bebé? Intentó hablarle de nuevo, pero sus palabras parecieron chocar contra un muro de indiferencia. Entonces, sin previo aviso, el agente Smith la agarró del brazo y la empujó violentamente contra su coche. El impacto fue brutal, inhumano. Ana, sorprendida por la fuerza del gesto, perdió el equilibrio y se desplomó al suelo con un grito desgarrador. El mundo a su alrededor pareció detenerse de repente. El impacto de la caída, amplificado por la dureza del asfalto, la dejó sin aliento, pero no fue nada comparado con el dolor punzante que le recorrió el estómago. Instintivamente, se llevó las manos a su abdomen redondeado, y el terror superó el dolor. Algo andaba mal. Sabía que este dolor no era normal. Era un dolor sordo y profundo, un dolor que le decía que su bebé, al que había esperado tanto tiempo, estaba en peligro. El mundo a su alrededor se volvió borroso, sus pensamientos confusos mientras luchaba por no ceder al pánico total. Cada respiración se hacía más difícil, cada segundo más significativo. Su grito, desgarrador y lleno de desesperación, resonó en la silenciosa noche. «Ayúdenme», gritó con voz angustiada. Pero Smith, implacable, permaneció paralizado en su frialdad. No hizo ningún movimiento para ayudarla. Apenas la miró, como si su sufrimiento no importara, como si ella fuera solo un obstáculo en su camino. El terror crecía en Ana, mezclándose con un dolor insoportable. Sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, incontrolables, mientras luchaba por mantenerse consciente, por mantenerse fuerte, a pesar de la agonía que la consumía. Intentó moverse, levantarse, pero su cuerpo no respondía, abrumado por el dolor y el miedo. «Mi bebé», susurró débilmente, absorta en una sola cosa, salvar la vida que llevaba dentro. Pero Smith no mostró compasión. Se quedó de pie junto a ella, impasible, como si no viera la gravedad de la situación, como si no oyera su grito de auxilio. El mundo que rodeaba a Ana parecía hundirse en una lenta agonía. Los coches pasaban a lo lejos, indiferentes a su angustia, mientras el tiempo se dilataba a su alrededor.
Cada segundo sin ayuda la acercaba a un miedo inimaginable, el de perder a su bebé, allí, al borde del camino, abandonada a su destino por la cruel indiferencia de un hombre que se negaba a ver su humanidad. Unos minutos después, finalmente llamaron a una ambulancia, pero no fue el agente Smith quien tomó la iniciativa. No, él permaneció allí, estoico, casi ajeno a la realidad de la trágica escena que se desarrollaba ante él. Fue un transeúnte, un hombre que había presenciado el horror desde el otro lado de la calle, quien, incapaz de soportar más esta visión de injusticia, tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el 911. Observó, con el corazón latiendo con fuerza, como una mujer embarazada yacía en el suelo, incapaz de levantarse, mientras el agente permanecía inmóvil, como si nada importara. Cuando por fin llegó la ambulancia, las sirenas resonaron en la noche, cortando el aire con un sonido estridente, pero esta vez esperanzador. Los paramédicos, al ver el estado de Ana, acudieron rápidamente a ella. La encontraron tendida en el asfalto, apenas respirando, con el rostro marcado por el dolor y el miedo. Su estómago, tenso por las primeras contracciones, indicaba claramente que la situación era crítica. Cada segundo contaba ahora no solo para la vida de Ana, sino también para la de su bebé. La mirada de Ana se cruzó con la del transeúnte, quien permanecía a distancia, con los ojos llenos de terror y empatía. Este simple gesto, esta súplica por ella, por su bebé, fue como un faro en su mar de desesperación. Quiso agradecerle, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, con la voz demasiado débil, el cuerpo demasiado exhausto. Los paramédicos, con una profesionalidad impresionante, la levantaron con cuidado y la colocaron en una camilla. No se preocupe, señora, la llevaremos al hospital enseguida, dijo uno de ellos, intentando disimular la urgencia de la situación con una voz tranquilizadora. Pero Ana lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser, ella y su bebé estaban entre la vida y la muerte. El dolor que irradiaba de su estómago parecía haber invadido todo su cuerpo. Sentía que su mente daba vueltas, hundiéndose en un abismo de dolor y agotamiento. Con cada contracción, con cada movimiento de la camilla, luchaba por mantenerse consciente, por resistir la oscuridad que amenazaba con engullirla. Su corazón seguía latiendo, pero sabía que el tiempo se agotaba. Una vez dentro de la ambulancia, las puertas se cerraron de golpe y el vehículo aceleró hacia el hospital, con las sirenas a todo volumen, rompiendo la tranquilidad de la noche. Dentro, uno de los paramédicos le tomó la mano, apretándola suavemente y hablándole para mantenerla despierta. «Quédese con nosotros, señora». «Lo logrará», le dijo, con un tono serio que sugería que comprendía la urgencia de la situación mejor que nadie. Pero las palabras, incluso dichas con dulzura, no lograron borrar el miedo del rostro de Ana. El rostro de su esposo regresó a ella. Esa mañana, él le había dicho que mantuviera la fe, pero ahora cada momento parecía llevarla al límite. El agotamiento y el dolor la aplastaban, y solo podía pensar en una cosa: su bebé tenía que sobrevivir. A cada instante, su respiración se hacía más corta y trabajosa. La ambulancia avanzaba a toda velocidad, zigzagueando entre los coches, mientras el pitido constante de las máquinas que monitoreaban sus constantes vitales llenaba el reducido espacio. Cada giro era una nueva oleada de dolor. Sentía que su cuerpo se le escapaba, como si flotara entre el mundo de los vivos y el de las sombras. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron al hospital. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe y un equipo médico la puso inmediatamente al cuidado de ella. Hablaron rápidamente entre ellos, términos técnicos que ella no entendía, pero percibió la urgencia en sus acciones. No sabía si lo lograría, pero solo una cosa importaba: la vida de su bebé. Mientras caía en la inconsciencia, una lágrima rodó por su mejilla. Lo que ninguno de los policías presentes sabía era que Ana estaba casada con una de las figuras más influyentes del país, el senador Gabriel Torres. Torres, un hombre respetado por su férrea lucha contra la brutalidad policial y la discriminación racial, llegó al hospital minutos después de recibir una llamada alarmante. La voz del otro lado, temblorosa y llena de desesperación, le había hablado de una situación crítica que involucraba a su esposa. Con el corazón abatido por la preocupación, recorrió los pasillos del hospital, con la mente llena de pensamientos caóticos. Gabriel era un hombre de principios, conocido por su compromiso de denunciar los abusos de poder. Su carrera política se basó en la promesa de defender a los oprimidos y amplificar las voces de los que no la tenían. Pero esta vez, era personal.
Ana, la madre de su hijo nonato, era víctima del sistema contra el que luchaba día tras día. Su mente estaba llena de escenarios aterradores. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué no había estado allí para protegerla? Al entrar en urgencias, la luz fría y el olor antiséptico le impactaron el rostro. El corazón le latía con fuerza. Los médicos se movían apresuradamente alrededor de una camilla, con rostros serios. Gabriel avanzó con determinación, pero una enfermera lo detuvo, pidiéndole que esperara. No puede entrar ahora, senador. Están estabilizando a su esposa. Necesitamos unos minutos, dijo con la mirada seria. Él asintió, pero su mente ya estaba a 1000 por hora. Sabía que cada segundo contaba. Ana, vulnerable y herida, lo necesitaba, pero él no podía hacer nada. En ese instante, recordó sus últimos momentos juntos, su felicidad compartida y su promesa de protegerla siempre. Una ira sorda comenzó a crecer en su interior, una ira dirigida no solo contra el oficial que había sido tan brutal, sino también contra un sistema que permitía tales injusticias. A medida que transcurrían los minutos, su impaciencia se acentuaba. Los recuerdos de sus luchas profesionales, de sus apasionados discursos sobre justicia e igualdad, resurgieron en su mente. Recordó a las miles de personas cuyas voces había prometido hacer oír. Ahora, la voz de Ana resonaba en su interior, susurrándole que no podía rendirse. Finalmente, un médico salió de urgencias con el rostro desgarrado por la preocupación. Gabriel se acercó con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo está? Está bien el bebé. El médico, con voz tranquila pero firme, respondió, estamos haciendo todo lo posible. Ha sufrido heridas graves y su estado es crítico. Necesitamos su apoyo moral para ella y el bebé. Ante estas palabras, Gabriel sintió un nudo en el estómago. El médico continuó, explicando la necesidad de una cirugía inminente. Debemos actuar con rapidez. Su apoyo será esencial para ella cuando despierte. Los necesitará. Gabriel asintió, decidido. Sabía que debía ser fuerte, no solo por sí mismo, sino especialmente por Ana y su hijo. Se sentó en la sala de espera, con la mente dándole vueltas. Empezó a pensar en todo lo que debía hacer para garantizar la justicia, para asegurar que esta injusticia no solo se olvidara, sino que sirviera como catalizador para un cambio duradero. Mientras esperaba, tomó su teléfono y comenzó a redactar un mensaje para sus asesores. Quería movilizar a sus aliados, alertar a los medios y asegurarse de que la historia de Ana no se encubriera. Cada minuto contaba, y sabía que debía actuar con rapidez para proteger a su familia y poner fin a esta espiral de violencia sistémica. El dolor que sentía por su esposa era inmenso, pero también sentía una creciente determinación. Se prometió a sí mismo que este trágico suceso desencadenaría una lucha más amplia contra la violencia policial, que el llanto de su esposa resonaría más allá de los muros del hospital y en los corazones de millones de personas. Cuando Smith supo quién era Ana, palideció al instante. Las palabras resonaron en su mente como una campana de socorro. El senador Gabriel Torres, defensor de los derechos civiles, un hombre con una voz poderosa y respetada. Se dio cuenta demasiado tarde de la gravedad de su error. La mujer a la que había herido brutalmente no era una simple ciudadana común, era la esposa del hombre que no solo podía destruir su carrera, sino también exponer el racismo sistémico del que formaba parte. El peso de esta revelación lo abrumó. Smith recordó cada movimiento, cada orden, y se dio cuenta de que había subestimado no solo a Ana, sino también las graves consecuencias de sus actos. El miedo a una reacción violenta de Gabriel lo atenazaba, pero no era solo el miedo a perder su trabajo lo que lo aterrorizaba. Era el miedo a ver su nombre asociado a un escándalo sonoro, a ser identificado como el agente cuya brutalidad había indignado a todo un país. A medida que la ansiedad crecía en su interior, empezó a imaginar las posibles repercusiones. Gabriel no se quedaría callado. Era un hombre de acción, un defensor de las víctimas de la injusticia. Smith sabía que corría el riesgo de convertirse en un símbolo de una fuerza policial que se creía por encima de la ley, un ejemplo flagrante de los abusos sistemáticos que siempre había negado. Los medios de comunicación se aprovecharían de la historia, convirtiéndola en una tormenta de indignación, y la presión aumentaría para que se tomaran medidas contra él y su departamento. En ese momento, sintió una oleada de arrepentimiento que lo invadió, pero sabía que el daño ya estaba hecho. La imagen de Ana, tendida en el suelo,
con su dolor palpable y su grito de auxilio, lo atormentaba. Por primera vez, comenzó a comprender la profundidad del sufrimiento que había contribuido a perpetuar. El racismo sistémico no era un concepto abstracto, era una realidad devastadora que destruía vidas, incluida la de esta mujer inocente. Mientras permanecía allí, paralizado por el miedo y la vergüenza, notó que sus compañeros oficiales se acercaban con el rostro desfigurado por la preocupación. Habían oído rumores, susurros sobre lo sucedido. Ya evaluaban la situación, tratando de comprender cómo las cosas pudieron haber llegado a tal punto. Smith sabía que debía actuar con rapidez. No podía permitirse que otros descubrieran la verdad sobre lo que había hecho. La culpa empezó a carcomerlo, pero al mismo tiempo, sintió un impulso sordo, un instinto de supervivencia. Tenía que encontrar la manera de sacarle provecho a la situación, de minimizar el daño. Quizás podría hacerlo pasar como un simple incidente, un desafortunado malentendido. Empezó a buscar excusas, justificaciones, buscando una salida a sus actos. Pero mientras este pensamiento cruzaba por su mente, no pudo ignorar la voz de su conciencia que le gritaba que asumiera sus actos. De repente, comprendió que, sin importar el ángulo que tomara, la verdad siempre saldría a la luz. Ana no se dejaría callar. Gabriel Torres no dejaría que este asunto cayera en el olvido. Mientras tanto, debía mantener la calma. Los demás oficiales ya estaban discutiendo sus próximos pasos. Smith se mezcló con ellos, fingiendo inocencia mientras intentaba comprender cómo se desarrollaría la situación. Pero en el fondo, se avecinaba una tormenta, y sabía que las consecuencias de su arrogancia apenas comenzaban a notarse. Gabriel, con una ira fría, juró no dejar que este acto quedara impune. Los sucesos del día anterior le daban vueltas en la cabeza, alimentando una rabia contenida que gradualmente se transformó en una determinación inquebrantable. Era el senador Gabriel Torres, un hombre de principios y compromiso, y no podía permitir que el silencio ahogara la agresión a su esposa, Ana. Cada detalle de aquella trágica noche volvía a él, alimentando su ira e indignación. Empezó a pensar en todo lo que esto implicaba. No solo tenía que luchar por Ana, sino también por todas las mujeres que, como ella, habían sido víctimas de abuso de poder. No se trataba solo de justicia personal, era una cuestión de justicia social. Ana representaba miles de voces silenciadas, y él tenía la plataforma y los medios para darles la oportunidad de ser escuchadas. Gabriel sabía que debía actuar con rapidez. En cuanto llegara a casa, empezaría a redactar una declaración pública. Sería el primer paso de una campaña más amplia para denunciar la brutalidad policial y exigir las reformas necesarias. Quería asegurarse de que el nombre de Ana no cayera en el olvido, que no fuera una víctima más. Convertiría su historia en un símbolo, un grito de guerra para el cambio. Quería que Smith recibiera un castigo severo. La injusticia cometida contra Ana no podía quedar sin resolver. Gabriel comenzó a redactar una denuncia contra Smith, actuando no solo como un esposo desesperado, sino también como senador de la República. Su posición le otorgaba una influencia considerable, y estaba decidido a usarla para asegurar que la agresión de su esposa no se ocultara. El arresto de Smith fue inmediato. Gabriel sabía que sería una batalla cuesta arriba, pero no tenía intención de ceder. Todos los días, Gabriel iba al hospital para acompañar a Ana, apoyándola en su recuperación mientras continuaba su lucha. Las horas que pasaba con ella, tomándole la mano, conversando sobre sus recuerdos e imaginando un futuro, le daban una fuerza inconmensurable. Veía en sus ojos la voluntad de luchar, y eso lo animaba a seguir adelante, a no rendirse. Sabía que el resultado de este caso dependía no solo de Ana, sino del futuro de todos aquellos que habían sufrido en silencio. Cada reunión con los médicos, cada paso adelante para Ana, era una fuente de esperanza para él, recordándole por qué luchaba. Gabriel se sumergió en el caso, examinando cada aspecto del ataque y buscando testimonios de otras víctimas de abuso policial. Quería demostrar que este no era un incidente aislado, sino el reflejo de un sistema profundamente arraigado en el racismo y la impunidad. En el hospital, mientras hablaba con Ana, le explicó las medidas que estaba tomando, la denuncia que había presentado y cómo planeaba movilizar a la opinión pública. «Vamos a cambiar las cosas, Ana. Te lo prometo», dijo, decidido a luchar por ella y por todas las víctimas de violencia. Sabía que no podía hacerlo solo, necesitaba el apoyo de la comunidad y, sobre todo, el apoyo de Ana.
El día del arresto de Smith, Gabriel sintió una mezcla de emociones. Estaba furioso con el hombre que había infligido dolor a su esposa, pero también era consciente de que este arresto era solo el comienzo de una larga lucha. Los medios de comunicación estaban presentes, cubriendo el evento en directo, y las cámaras capturaron cada momento. Gabriel sabía que esto podría tener un impacto significativo, no solo en Ana, sino en cualquiera que hubiera sufrido abusos similares. La noticia del arresto de Smith se extendió como la pólvora. Estallaron protestas por todo el país, con gente coreando consignas exigiendo justicia para Ana y todas las víctimas de la brutalidad policial. Con este apoyo popular, Gabriel continuó trabajando con sus colegas senadores para redactar proyectos de ley destinados a reformar las prácticas policiales. Sabía que tomaría tiempo y esfuerzo, pero cada paso que daba, cada mensaje de apoyo que recibía, fortalecía su determinación. La comunidad se movilizaba, y él estaba cada vez más convencido de que este momento podría ser el catalizador de un cambio significativo. Juntos, podrían acabar con la cultura de impunidad que había permitido a agentes como Smith actuar sin temor a represalias. Gabriel sabía que no podía rendirse. Su amor por Ana, su deseo de verla sanar y prosperar, eran más fuertes que nunca. Continuó su lucha, decidido a que su voz, la de su esposa y la de todos los que habían sufrido en silencio, se escucharan. Cada día, cada paso adelante en la recuperación de Ana era una victoria en sí misma, un paso hacia un futuro donde acciones como las de Smith ya no serían toleradas.